Ahora aquí en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 1 al 2, la palabra de Dios dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Luego, brother, ya que la palabra de Dios está bien buena, bien sabrosa, vamos a entrar con la introducción. Dice Pedro. ¿Quién le escribe la carta? Pedro. Pedro dice, apóstol de Jesucristo. Este Pedro, usted recordará que en realidad su nombre original era Simón. Simón. Y es tan importante Pedro, que hasta hay un juego que se trata de él. Y el juego no se llama con su nombre original, se llama Simón dice. Pero en realidad es Pedro dice. Así de importante es Pedro. Simón. Usted recordará que Jesús cambió su nombre. Se llamaba Simón y Jesús le cambió el nombre a Cefas. Allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 42. Y Cefas es un nombre arameo que significa piedra. Ahora, lógicamente, al traducir la palabra de Dios al griego, la palabra Cefas es Petros. Y Petros se translitera al español como Pedro. Así que este es el hombre, brothers, la leyenda que escribe la primera carta de Pedro. Jesús le da un llamado muy especial al Pedro, un llamado de liderazgo, un llamado en el apostolado. La única persona que se menciona más en el Antiguo Testamento que Pedro, fíjese qué tan importante es Pedro, la única persona que se menciona más en el Nuevo Testamento que Pedro es Jesucristo mismo. Aparte de Jesucristo, nadie se menciona más que Pedro. En cada lista que aparece de los apóstoles, Pedro es el que la encabeza siempre la lista. Es el que siempre está. Pedro se pasó tantos tiempos, experimentó tantas cosas con Jesucristo, experimentó regaños y experimentó motivación. Pedro experimentó rechazo de Jesucristo, experimentó aceptación. Pedro fue parte del círculo muy cerrado de Jesucristo, que solamente involucraba a 3, y uno de ellos era Pedro. Pedro estuvo en casi todos los momentos de Jesucristo, más que cualquier otro apóstol. Cuando nace la iglesia, allá en Hechos capítulo 2, la primer persona en predicar en la historia del cristianismo es Pedro. Es el primer predicador en la historia del cristianismo. Y al final Pedro es asesinado por el Evangelio. Ahora, ¿qué dice Pedro? Yo soy el que escribe la carta, apóstol de Jesucristo. Aquí se está identificando como apóstol. La palabra apóstol, usted sabrá que viene la palabra griega que es apostolos, y apostolos significa enviado. Así, sin cremitas, sin cerecitas. Apóstol significa enviado, una persona que ha sido enviada. No tiene algo de renombre, algo escondido, místico. No, la palabra no se tradujo y significa enviado. Jesús eligió y envió a sus discípulos. Ahora, ¿qué es lo que hace especial a los 12? Que fueron enviados de boca de Jesucristo, directamente de Jesucristo. Por ejemplo, si vamos a la palabra de Dios en Juan 15, en el versículo 16, Jesucristo hablándole a sus discípulos les dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Ahí está, los envío para que vayan. Y entonces
Pedro es enviado directamente de la boca del Señor Jesucristo. Muy pocos tuvieron ese honor de ser enviados directamente de la boca del Señor Jesucristo. Por eso el título apóstol se viene a convertir en una oficina, algo oficial que muy pocos en la historia tuvieron. Muy pocos en la historia tuvieron. Ahora, ¿por qué muy pocos en la historia tuvieron este puesto de ser apóstoles? Porque los apóstoles fueron los que pusieron el fundamento del cristianismo, sobre el cual la iglesia cristiana iba a ser edificada. Los apóstoles, aparte de predicar a Jesucristo, fueron los que comenzaron el cristianismo, fueron enviados para eso. Allá en Efesios, en el capítulo 2, versículo 20, dice que nosotros edificamos sobre el fundamento que pusieron los apóstoles. Efesios 2:20. Entonces era algo importantísimo. Lo que nosotros hacemos, lo estamos haciendo en lo que ya pusieron los apóstoles. Los apóstoles tenían algo más especial, y es que tenían el don de milagros. ¿Por qué? ¿Por qué tenían el don de milagros? Porque, brothers, en cada mente es un mundo. Y si andaban 12 apóstoles por ahí predicando y de repente se agregaban otros 12 y eran 24. Y cada quien andaba predicando sus piñas, sus charras, sus ideas, sus enseñanzas raronas que se contradecían una con otra. ¿Cómo la gente sabía cuál era el que decía la verdad? Bueno, porque las señales, los milagros y las señales era lo que decía quién era el verdadero apóstol. Era lo que los identificaba como los genuinos apóstoles. Todos los demás que andaban levantándose el cuello como un apóstol no tenían esas señales y milagros que los primeros apóstoles tuvieron. ¿Recuerdan a tal grado que con la sombra de Pedro qué? Se sanaban los enfermos, no era la sombra. Bueno, es de mis tiempos. El caso es de que gracias a que la gente decía, la gente decía, wow, este sí es apóstol de Jesucristo, en este sí creo. ¿Por qué? Por las señales y milagros. Ahora ve usted lo que enseñó Juan, lo que enseñó Pedro, lo que enseñó el mismo Pablo, que fue enviado años después, y no hay contradicción alguna. Pero tanto Pedro como Pablo hablan de otros que sí andaban enseñando puras cosas bien rarotas. Sí había gente que enseñaba y enseñaban mal. Entonces, brothers, ese era Pedro, un apóstol del Señor Jesucristo. Sigamos. Entonces, otra vez volviendo a la lectura, aquí en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 1. ¡Qué suertudos son ustedes en venir este día! Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Está como en chino para nosotros esto, no le entendemos. Ok. Bueno, de lo que está hablando es Asia Menor. Ok. De lo que está hablando es lo que hoy se conoce como Turquía. Turquía, yo entender Turquía. Entonces ya entendemos más, es esa región donde habían varios grupitos cristianos en el área de Turquía, conocida como Asia Menor. A ellos se está dirigiendo la carta. ¿Por qué? Porque están pasando mal tiempo. Les está yendo de perlitas. ¿Por qué? Porque en el año 64, allá un julio 19 del año 64, brothers, el emperador Nerón quemó Roma. Toda la ciudad de Roma, arder. Él quería ampliar, quería edificar, quería organizar bien la ciudad, quería edificios buenos. Y entonces le prendió fuego a la ciudad. Y la gente empezó a levantarse. ¿Qué onda? El emperador nos quemó la ciudad. Entonces el emperador Nerón le echó la culpa a los cristianos. En el año 64 le echó la culpa a los cristianos. Los cristianos quemaron la ciudad. Sí, por sí, los cristianos no eran bien vistos, la gente no los quería. Una de las razones que no los quería la gente es, por ejemplo, ahorita el hermano Rubén mencionó el ósculo santo. Eso era una de las razones por qué no querían a los cristianos. Ósculo santo significa el beso, beso santo. La Biblia nos ordena que nos saludemos cada uno con un beso. Si usted ha leído la palabra de Dios en varias ocasiones. Bueno, para ellos decían estos jotones, en pocas palabras, así decían.
estos homosexuales, estos le están tirando al otro y andan cacheteando la banqueta por otro y cosas así. Entonces empezaban a hablar y luego la cena del Señor, no hombre, pues son caníbales. Empezaban a levantar como todas estas cosas, reuniones eran secretas, la gente nomás escuchaba y se inventaba todo lo que no sabía. Y luego para el colmo, pues no eran muy diferentes a ellos, no en vestimenta. No, en realidad no eran, los judíos eran diferente en vestimenta a la gente porque ellos tejían su propio y eso los hacía diferente. Pero en realidad, bro, ya con los gentiles, la vestimenta no los identificaba de los demás. Los que los identificaba de las demás personas era el estilo de vida. Sobre todo que no se postraban ante el César, ante la diosa Diana, ante ningún dios, solamente Jesucristo. En que eran rectos, en que tenían palabra, lo que decían que iban a hacer lo hacían, no decían una cosa y después faltaban a su palabra tan fácilmente, o eran trabajadores. O sea, si usted es un buen trabajador y está rodeado de malos trabajadores, ¿lo van a querer o lo van a odiar? Lo van a odiar porque los hace ver mal, Entonces, si por sí ya no querían a los cristianos, brothers, llega el momento donde les echan la culpa que quemaron Roma y la persecución se pone más brava. Y en este momento es donde Pedro les escribe: ustedes que les está yendo feo, porque son diferentes a los demás. A ustedes que los están atacando, que la vida les está dando hasta por debajo de la lengua, a ustedes les escribo. Fíjese las palabras que usa, dice: a los expatriados de la dispersión, a los que ya no tienen patria, y no se está refiriendo a judíos nomás, son de todas naciones, de la dispersión, porque se están desparramando por todos lados, van huyendo. Versículo 2, brothers, de 1 Pedro 1:2. Elegidos según la presencia de Dios Padre. Y apenas empezamos, por eso me encanta a mí, Pedro, porque apenas dimos medio pasito y ya entramos en teología. Esta es teología buena de la que muchos cristianos le sacan y se enojan cuando uno habla de este tipo de cosas. Le digo porque he platicado con 2 o 3 cristianos y se empiezan a enojar cuando menciona uno las palabras que dice la Biblia. Y aquí dice elegidos según la presciencia, esa es la palabra correcta. Presciencia. Es el conocimiento anticipado de Dios. El conocimiento antes de que sucedan las cosas que tiene Dios. Un conocimiento infinito. Un conocimiento superior a cualquier ser vivo. Dice, elegidos según ese conocimiento asombroso, maravilloso, majestuoso, súper grande que tiene Dios. Al fin y al cabo, eres elegido. ¿Pero por qué? Pues por el conocimiento que tiene Dios. Y eso es bien importante porque sabe que desde chiquito yo aprendí lo contrario en las iglesias. Desde chiquito yo aprendí lo contrario de las iglesias. En realidad aprendí que yo soy el que eligió a Dios. Desde chiquito yo escuchaba gente subir arriba del templete o el altar, como en algunos lugares le llaman. Y digo, no es el altar porque entonces estuviéramos sacrificando aquí a alguien, ¿no? Pero el caso es de que en el templete subía la gente, decía, yo andaba con una vida fea y andaba una vida gacha y hacía esto y mujeres y drogas y dinero hasta que busqué a Dios. Así decían, o así dicen muchos. Hasta que decidí seguir a Cristo. La verdad es que la Biblia enseña lo contrario. Quien te ha estado buscando es Dios. Ahí en Juan, comenzando el Evangelio de Juan, dice que Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese es Jesucristo el que anda. Si hay algún buscador aquí, es Dios. Él es el que nos ha estado buscando. Y toda la palabra de Dios habla al respecto. El que busca es Dios. Ya para cuando cruza por nuestras mentes la idea de venir a la iglesia, y la idea de orar, la idea de leer la Biblia, es porque el Espíritu Santo ya nos estaba hablando desde hacía rato. Ya tenía tiempo.
diciéndonos agarra la onda, entiende, enderézate, hasta que nos destapó tantito el oído. Entonces, en realidad, la idea de que somos elegidos es muy importante. Nosotros no somos los que elegimos. Dios es el que elige. Si usted tan solo pone esa palabra en su Biblia, yo sé que ahorita hay tecnología como antes no había, pero si usted pone elegidos, van a salir un montón de versículos. Pero mire, por ejemplo, Efesios capítulo 1, uno de los libros muy conocidos. Aquí nos reventamos todo Efesios hace un año, 2, 3, 4. Efesios capítulo 1, versículo 3, 4, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Quién le eligió a quién? Es Dios el que nos elige. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Fíjese qué cosa, ¿no? O sea, no cabe nuestro entendimiento. Estás diciendo que antes de que existieran los árboles, antes de que existieran los changuitos, antes de que existiera el agua y el cielo, antes de que existiera el planeta Tierra, la luna, el sol, desde antes somos elegidos. O sea, ya tenía Dios a usted en mente. Ya sabía Dios que usted iba a venir. Ya lo había planeado Dios a usted desde antes de que hiciera el sol, la luna, el planeta, los changos y las demás cosas que hay sobre la tierra. De ese conocimiento asombroso estamos hablando. Por eso el mismo Pedro dice, elegidos según la presciencia. Presciencia, no es ciencia nomás, es presciencia. Es un conocimiento tan grandote, tan asombroso, tan maravilloso, que nomás con pensar al respecto me duele la cabeza. O sea, son muchas preguntas que se le vienen a uno y se contestan y sale otra y se responden y dice uno, wow, qué maravilloso es Dios. ¡Qué asombroso es Dios! Vea Efesios, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Eso es increíble. Y lógicamente contradice mucho los testimonios que escuché desde chiquito. Y ahora entiendo los testimonios, ¿no? Ahora entiendo muchos de los testimonios. Por ejemplo, yo recuerdo aquel brother que se subió a dar un testimonio. ¿Se acuerda que antes permitían en las iglesias testimonios? Y dijo, hermanos, quiero decirles que yo andaba en las drogas y tenía mucho dinero y tenía muchos carros y tenía como 3 casas y tenía muchas mujeres y luego vine a Cristo. Ya entiendo por qué lo lamentaba. Porque así eran los testimonios, como que lamentaba haber cambiado, como que estaba triste haber dejado el dinero, las casas, las mujeres, las drogas y ahora vine a Cristo. Porque si Jesucristo te hubiera traído, te hubieras dado cuenta que es ganancia estar con Jesucristo. No hay nada que lamentar. Y te hubieras dado cuenta que es vergüenza lo que hicimos. No hay nada que presumir de nuestra vieja vida. Aún las cosas que se llaman dignas, como Pablo tenía, dice, lo tengo todo como basura, como estiércol, dijo Pablo. Aún esas cosas, porque nos venimos a dar cuenta, como dice la palabra de Dios, que nuestros mejores actos vienen a ser como trapos sucios. Entonces no hay nada que presumir cuando nos damos cuenta que Dios verdaderamente es el que nos trajo aquí, cuando nos damos cuenta que Él es el que nos trajo, no nosotros solos. No fue una elección, sino Dios en su gracia, en su amor, en su misericordia nos agarró y nos dio otra oportunidad y ha estado trabajando con nuestra santificación. Entonces no hay nada que lamentar, no hay nada que presumir. Ahora estamos en Cristo Jesús y eso es ganancia. De otra manera sí, ya entiendo muchos testimonios. Entonces,
aquí se juntan la idea del versículo 1 y el versículo 2, brothers. Dice, a los expatriados elegidos. ¿Sí se fijó? Aquellos que no tienen patria, que están fuera de su patria, son elegidos. Es una idea muy poderosa que vamos a masticar mientras vamos avanzando en Primera de Pedro, ¿eh? Porque lo que está asegurando Pedro a toda esta gente que está pasando por cosas difíciles, que no están en su patria, no están en su país, los tratan como extranjeros, es una palabra que se usa mucho aquí en Pedro, en otras versiones, lo tratan como gente extraña. Bueno, la idea es, somos una familia de extranjeros. Sí, somos extranjeros, pero somos una familia de extranjeros. No estás solo. No estás solo. Dios te ha sacado de esa patria para ponerte en otra familia. Y como vamos a ir viendo primero en Pedro, nos damos cuenta que nos da una nueva esperanza. Luego nos empieza a dar una nueva esperanza, donde las esperanzas estaban desapareciendo, empiezan a ser una esperanza fuerte y poderosa, creíble. Nos da una nueva identidad en Cristo Jesús. Es cierto, ya a lo mejor no te identificas como un romano porque no practicas esas cosas feas, o como un helenista porque no practicas esas otras cosas feas, o incluso como un judío porque ya no vives para ganarte la salvación, pero sí tienes una identidad en Cristo Jesús y tienes una familia en Cristo Jesús. Como sea, no estás solo, no estás sin propósito y no vas sin rumbo. Estás en las manos correctas. Así, mire, no para que se fije que no está sin patria, no está despatriado. Vamos a leer ahí en Efesios capítulo 2, versículo 19. Y Efesios 2:19 dice, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Miembros de la familia de Dios. Esa es una de las razones porque yo no entiendo cuando alguien se va de la iglesia. Póngale, pues, se fue por X razón, puede ser por miles de razones, ¿no? Mil de razones. Pero yo no entiendo por qué la cortan. ¿Por qué cortan la comunicación si somos una familia de Dios? Somos una familia, por eso nos llamamos hermanos. Y si usted tiene hermanos, tiene hermanos carnales, es muy posible que se lleve bien con ellos. Y aunque estén millas de retirados, usted les llama y les pregunta, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo van las cosas? A lo mejor no lo hace todos los días, sobre todo los hombres, ¿no? Si es mujer, pues a lo mejor cada 5 minutos. Pero es lo mismo con nosotros, una familia en Cristo. Se supone que nos tenemos que llamar, cuando menos de vez en cuando, ¿cómo han estado? ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo te va a ti? Porque donde nos puso Jesucristo, donde hemos sido depositados, eso es una familia. Una familia. Y a muchos cristianos los han dejado sus familias por ser cristianos. Entonces lo único que nos queda somos unos a otros. Imagínense, entonces hay un pleitito y por cualquier cosita ya hay separación, ya me quedé solo. Ya nadie me llama, ya nadie me quiere, ya nadie me busca porque la regué. Pues ¿qué tipo de familia es esa? ¿Qué tipo de familia es esa cuando uno comete un error y ya todos lo avientan? Debemos de procurarnos unos a otros. Bueno, entonces somos elegidos por el conocimiento de Dios, lo que nos hace diferentes. Somos diferentes. ¿Diferentes a qué? A todo el mundo, a todo el mundo. El verdadero cristiano es muy diferente. Filipenses capítulo 2, versículo 15, nos dice así, que sean irreprensibles y sencillos. Dos cosas muy difíciles de ser. Irreprensible y sencillo. Hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna
y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Bueno, somos diferentes, brother, porque por 1000 razones, un montón de razones. Pero nomás empezando ahí poco a poquito, nuestros credos, nuestro credo no es el mismo que tiene el resto del mundo. Nuestros principios no son los principios que tiene el mundo. Nuestros fundamentos morales no son los fundamentos que tiene el mundo. Es más, ni nuestros placeres, lo que a nosotros nos da placer, no es lo que al mundo le da placer tampoco. No es lo que a un no cristiano le da placer. Somos diferentes en todo al mundo. Y somos iguales en muchas otras cosas. La palabra de Dios dice que nosotros no somos amigos del mundo, como muchas iglesias intentan serlo. No somos amigos del mundo. Si usted recordará, de hecho la Biblia en Santiago dijo, si alguno se considera amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. No somos, no debemos ni siquiera de intentarlo. O sea, somos una sociedad, los cristianos, los hijos de Dios, somos una sociedad dentro de otra sociedad. Somos, y esa es una idea muy importante que debemos de mantener. No somos igual al resto de la sociedad. Se supone que debemos de ser diferentes al resto de la sociedad. Es por eso que los cristianos ni siquiera votan igual como votan el resto de las personas, ni opinan como opinan el resto de las personas. Porque nosotros nos basamos en los principios que Dios nos ha dado, que Dios nos ha puesto en nuestro corazón y nos ha puesto en la palabra de Dios. Entonces usted puede ver por qué le estaba yendo difícil a la gente. Es más, ni la cultura. Aquí ya vemos diferentes culturas, pero en realidad si usted pone atención, de donde sea, de cualquier país que usted venga, se da cuenta que como cristianos, la cultura que usted tiene ya no viene a ser igual a la cultura que tiene su país. Yo le puedo poner un ejemplo de mi cultura. Por ejemplo, yo soy mexicano. Parece que no, yo se parezco gringo, pero yo soy mexicano. Y allá en México les encanta mucho hacer el día de la calavera, el día del muerto, el 31 de octubre, que primero de 2 de noviembre, gracias, Panteón, van y hacen todo ese festejo. Es cultural, pero yo no lo hago. Ya no soy mexicano, pues sí, soy mexicano, pero mi cultura ya no es esa. O sea, llega a haber un momento donde nuestra misma cultura como cristianos cambia, deja de ser la misma que el resto de nuestra gente. ¿Por qué? Pues porque somos, más que mexicano, soy cristiano. Mucho más que cualquier otra cosa, soy cristiano. Por encima de ser cualquier título, cualquier nombre que me quiera poner, cualquier prefix, soy cristiano, y eso es lo que nos tiene que identificar antes de todas las cosas. Fíjese en Filipenses capítulo 3, versículo 20, dice otra vez, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Dónde está su ciudadanía? En los cielos. Filipenses 3:20. En los cielos. Entonces su cultura se va a parecer. Mientras más tiempo se pase con Dios y mientras más tiempo se pase con los hijos de Dios, más se va a parecer a la cultura del cielo. Cada vez más. Bueno, dice aquí la palabra de Dios que nos eligió Dios. Volviendo al versículo 2, dice, elegido según la presciencia de Dios, Padre en santificación de espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Fíjese, así como Pedro fue elegido, ¿se acuerdan de Pedro? Ahí abrimos con Pedro. ¿Para qué fue elegido Pedro? Para obedecer. Así nosotros somos elegidos, pero no para estar de chulos nomás, sino también para obedecer. Aquí dice, para obedecer. No estamos para escondernos, o para enriquecernos, o mucho menos para engrandecernos. Vivimos nosotros, nuestro estilo de vida es tal que la gente nos escucha. De hecho, la gente escucha al cristiano más por cómo vive que por lo que habla.
Es muy triste cuando alguien viene y dice, este es cristiano. No, pues yo lo conozco en el trabajo cómo se comporta. Agrégale otros 25. Yo lo conozco en el trabajo cómo se comporta. Yo sé cómo es. No es cristiano. Y es muy triste cuando la gente dice eso, ¿no? Porque nuestra manera de ser debería de predicar más fuerte que cualquier palabra. Para obedecer, así como Pedro, significa que nosotros debemos de compartir a Jesucristo. Eso es lo primero. Recordará cuando recibió el llamado, cuando Jesucristo dijo allá en Juan 15:16, no me elegiste vosotros a mí, sino yo los elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Es lo mismo con nosotros, es lo mismito. En un sentido todos somos apóstoles, todos somos enviados. Todos somos elegidos para llevar fruto, Fíjese, es bien asombroso porque Mateo 28 nos habla bien claro de nuestro trabajo como cristiano. Y los mandamientos que tenemos, conforme a nuestra estilo de vida, se pueden resumir en 3 partes bien facilitas. Primero, como cristianos, debemos nosotros de ir y hacer discípulos. Segundo, debemos de bautizarlos. Y tercero, debemos enseñarles a que guarden todas las cosas. En ese orden. Hacer discípulos, bautizarlos enseñarles. Hacer discípulos, bautizarlos y enseñarles. En ese orden, brothers. Si nosotros desacomodamos el orden, entonces nos estamos brincando muchas cosas importantes del orden divino. Hay cristianos, brothers, que nomás viven para criticar a las demás personas. Se brincaron el hacer discípulos y se brincaron el bautizar y se ponen nomás a criticar y atacar a las demás personas como si estuvieran educando, enseñando. Hay personas en realidad, brothers, que critican, por ejemplo, a los que toman vino y ellos son bien glotones. Hay cristianos que critican a los que bailan y ellos no se despegan del televisor. Hay cristianos que critican a los que traen cachucha dentro de la iglesia y ellos ni siquiera vienen a la iglesia. Para criticar son bien buenos, pero no para obedecer lo que Dios les dijo que hicieran. No para ponerse las pilas. Hay cristianos que ven que están batallando alguna pareja por ahí y en lugar de orar por ellos y en lugar de motivarlos y en lugar de echarle las pilas, los hacen garras y ven que se deshace el matrimonio y más leña hacen del árbol caído y los atacan y los critican. Ay, pues sí, se van a ir al infierno porque se divorciaron. ¿Y tú qué? Tú y tu viejo se han estado peleando desde que se casaron y ya tienen 40 y tantos años casados, pero nomás para criticar son buenos, nomás para estar atacando son buenos, cuando en realidad el trabajo que tienen que hacer es ir y compartir a Jesucristo. Y si quisieran sentarse a enseñarle a la gente lo que la palabra de Dios dice, entonces que agarren la responsabilidad y vengan y tomen una clase de las de escuela dominical. Órale, quiere compromiso, quiere responsabilidad, quiere enseñarle a la gente cómo se tiene que vivir para ser cristiano, pues agarre una clasecita y póngase de maestro. Pero como no quieren el compromiso, no quieren la responsabilidad, es mucho más fácil irse a aplastar por ahí y empezar a apuntar dedo a todos los que están haciendo lo que no les parece bien. Pero el llamado, brother, no es criticar. Yo creo que esas personas no han leído Mateo 7. Deberían de leerlo más seguido, Mateo 7. La idea principal, el mandamiento principal que todo cristiano tiene es compartir a Jesucristo. No es criticar a las demás personas. Y si llega un momento donde a los demás cristianos se les tiene que enseñar, se les tiene que corregir, se les tiene que exhortar, se les tiene que redarguir, es dentro de la iglesia, en la educación cristiana que se da en la iglesia. No en un ataque de chismes. Y para el colmo, hay tantas personas tan cobardes que nunca se atreven a decirle a la otra persona de cara a cara. Pero es muy triste ver ese tipo de cristianismo que lo único que hace es destruir. Nunca construye, nunca edifica, nunca ayudan a la gente. Parece que se gozan del dolor ajeno.
Es una tristeza. El principal trabajo de todo cristiano es compartir a Jesucristo. En ese orden. Primero comparta a Jesucristo. Eso es lo primero. ¿Con cuántas personas ha compartido Jesucristo? Con nadie, con nadie. Tantas personas, con nadie. Estos cristianos iban sufriendo, iban perseguidos y aún así compartían el evangelio. Por eso la cosa seguía creciendo y seguía creciendo y seguía creciendo. ¿Sabe cuándo creció más el cristianismo? Cuando empezó la persecución. Cuando comienza la persecución. ¿A quién asesinan? ¿Quién fue el primer mártir? Y cuando Constantino abraza la iglesia, el cristianismo, el emperador Constantino, en el año 300. En ese espacio de tiempo el cristianismo creció más que nunca. Y era cuando más duro les estaba yendo. ¿Por qué no se sentaban a criticar? Uy, cómo viene vestido. Uy, cómo anda. Uy, a qué le gusta esa música rara. Uy, esto. No, simplemente compartían a Jesucristo y dejaban que Jesucristo hiciera el resto en la vida de cada persona. Eso es lo que hace Jesucristo. Eso es lo que... es increíble. He tenido personas que vienen y me dicen, pastor, debería decirle a la hermana esa que no se vista así, eso es pecado. Así. ¿Por qué es pecado, hermana? Pues se le ve poquito el pecho. ¿Por qué no va y le dice usted? Usted es el pastor. Y no sabe cuántas palabras se aguanta uno decirle, pues usted es la víbora. Pero se aguanta uno y uno nomás, Dios le va a dar el crecimiento. Dios va a dar el crecimiento. Si Dios quiere que alguien cambie su vestimenta, Dios se lo va a dejar saber a la gente. Si Dios quiere que alguien cambie la música que escucha, Dios se lo va a dejar saber a la gente con la comunión diaria que tienen con Dios. Pero cuando nosotros atacamos, lo único que hacemos es alejarlos. Creamos un espacio grande entre nosotros y ellos. ¿Por qué mejor no se pone a hacer su trabajo? Yo le diría, póngase a predicar a Jesucristo, salga de la comodidad de su hogar, deje de estar engordando el banco, comience a predicar a Jesucristo, que es la única salvación. Él, Jesucristo. Aparte que contradice lo que creemos nosotros mismos. ¿Cuántos van a ser salvos por dejar de tomar alcohol? Ni uno. La salvación no viene por dejar de tomar alcohol. ¿Cuántos van a ser salvos por dejar de decir malas palabras? Ni uno, en realidad, ni uno. La salvación no viene por eso, la salvación viene por la fe en Jesucristo. Y cuando usted deposita su fe en Jesucristo y su boquita está muy sucia, Jesucristo se la va a empezar a cambiar poco a poco. Pero no quiere decir que va a ser salvo hasta que cambie su boca. La salvación viene en cuanto usted deposita su fe en Cristo Jesús. El cambio se le llama santificación. Santificación. Y es un proceso para todos nosotros. La gente lee la palabra salvación en la Biblia y se asusta. ¡Ay, ya ves que tenemos que esforzarnos para la salvación! La salvación es un proceso que está dividido en 3 partes. Justificación, santificación y glorificación. Son 3 partes en la salvación. Para que puedas llegar al cielo, necesitas serte santificado. Y la santidad no viene de tanto que te esfuerzas, o tanto que caminas de rodillas, o tanto que te golpeas en la espalda. La santificación viene de tu relación personal con Jesucristo. Y para llegar al cielo necesitas ser glorificado, porque ese cuerpo que tenemos no puede entrar al cielo. No puede. Y entonces nuestro cuerpo tiene que cambiar. Y según 1 Corintios capítulo 15, este cuerpo va a ser transformado. Y es cuando recibimos por fin toda la salvación en toda su plenitud. Ya es para otra predicación. Pero brothers, aún así, usted recuerde, somos elegidos como Pedro fue elegido para obedecer a Jesucristo y predicar las buenas noticias de salvación. Compartir a Jesucristo con el resto del mundo. Aunque usted le esté yendo feo, aunque usted tenga mala salud, aunque usted tenga poco dinero, aunque lo que sea, brother, si estos brothers en 1 Pedro pudieron seguir predicando a Jesucristo, usted y yo podemos. Vamos a orar.